Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos en su repetición a las 11 de la mañana. Al igual, los domingos a partir de las 11 de la mañana nos encuentras en nuestro canal de YouTube con el programa de esta semana, el programa actual, en la página de Soror Encuentro Feminista. Pues en la voz les saluda con el gusto de siempre, agradeciendo su lealtad, agradeciendo su escucha, su acompañamiento, Toika. Damos la bienvenida a nuestro equipo técnico con el gusto de siempre, a Carla Arredondo, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción del programa. Les saludamos todo el equipo, a ustedes con el gusto de tenerles aquí. En esta ocasión damos la bienvenida también con mucho gusto, con agradecimiento de antemano a Luxbel. Luxbel es una compañera, es una colega, es una amiga de este programa que ya nos ha acompañado en ocasiones anteriores. El tema que hoy tenemos en esta charla con Luxbel es en forma de pregunta y es feminicidio. Quiero aclarar, quiero comentar que no es un diálogo sobre el constructo jurídico que tiene que ver con el feminicidio. No es un diálogo sobre el constructo jurídico que tipifica y sanciona al feminicidio. Cuando hacemos la pregunta, ¿y es feminicidio? No vamos a responder en esta charla, en este diálogo con Luxbel, no vamos a responder con los argumentos jurídicos, sino ella nos va a acompañar, nos va dando la pauta para comprender desde la cotidianidad, desde el acompañamiento a las víctimas, desde su experiencia, si esto es un feminicidio. Y hoy en día tenemos situaciones, pareciera que el tipo penal de feminicidio lo deja todo claro. Pero hoy sabemos que hay situaciones tan graves vinculadas a los feminicidios como el homicidio, perdón, el suicidio. El suicidio, el feminicidio por suicidio. Esta es una situación que aún falta por revisar en el Código Penal, que aún falta por argumentar en el Código Penal. Entonces, este es un poco de lo que hablaremos en la charla. Te damos la bienvenida con mucho gusto, Luxbel, a tu programa, a Soror Encuentro Feminista. Sé bienvenida. Y ¿cómo te va? ¿Cómo te va en estos días, Luxbel? Muchas gracias, Toika, buenas noches. Bueno, pues, me va muy bien, ando aquí, tratando de compartir con la audiencia, pues, algunas experiencias vividas, algunas situaciones aprendidas o conocidas y que, bueno, eh, podríamos no que haberlas querido vivir por lo que conlleva, pero sin embargo, las hemos tenido que vivir, una a través de la experiencia, mm, total de una culminación de un feminicidio de una persona muy cercana a mí, y otra del conocimiento de algunos casos de mujeres que han llegado pues al suicidio por la violencia que han vivido en su vida, ¿no? Bueno, este es un tema muy interesante, muy importante que lo escuchen pues las mujeres que aún viven violencia, porque estamos en una época en que bueno, se oye mucho el apoyo a la mujer, el, pues ¿cómo podemos decir? El que las mujeres estamos en auge,
en la protección a la mujer, y sin embargo, los casos de ataque a la mujer, de violencia a la mujer, de feminicidios, de suicidios por violencia, siguen sucediendo. Por desgracia, van al aumento y no a la baja. Podríamos pensar que con esta cultura en apoyo a la mujer que casi nos bombardea de diario porque las instituciones nos ponen continuamente anuncios de que el moño naranja, la no violencia, el moño morado, la marcha del 8 de marzo, bueno, o el día del 8 de marzo, el día de la no violencia, son solo pues simulaciones para lo que se vive. Simulaciones para que un sistema se justifique en que está haciendo algo por esta violencia que vivimos día a día. Es un tema muy triste, muy devastador y que bueno, yo desde que recuerde, desde que nací, viví en una violencia continua. Sin embargo, cuando eres pequeño, pues no te das cuenta de esa violencia, porque naces con esa violencia. Sin embargo, ahora ya puedo definir que la mujer sigue viviendo y vivirá y vivimos con una violencia extrema en este país, o no sé si Sí. a nivel mundial, no lo sé. Sí, fíjate, al respecto de lo que dices antes que pasemos a las infancias violentadas, quiero yo señalar algunos datos que tenemos del feminicidio. En el 2022, Young Woman señala que hubo 2.847 feminicidios en México, y lo cual en ese momento equivalía a 10 mujeres asesinadas por día. Porque esto va de acuerdo con lo que nos viene señalando. Porque ahora sabemos, hay una medida que nos dice de octubre del 2024 a febrero del 2025, esta cifra ha pasado a 24 feminicidios por día. Podríamos revisar los detalles más, detalles menos, pero las cifras son alarmantes. Y a la par de estas cifras de mujeres asesinadas, tenemos una otra cifra que no se suma en estos momentos al feminicidio como tal, a estos asesinatos, en los feminicidios por suicidio, ¿no? Entonces, el feminicidio por suicidio, hoy ya se empieza a revisar qué es esto. Sí se sabe que los suicidios en las mujeres han aumentado, pero falta que se tipifique realmente, ¿no? Que se tipifique con el rigor en el Código Penal Federal. Sabemos que Sí, los suicidios, los feminicidios por suicidio tienen que ver con lo que tú estás señalando, con una violencia constante y presente para la víctima, y no sí, necesariamente al interior del hogar, y no necesariamente al interior de un espacio donde se supone que la mujer viviría de manera segura. Sí los hay. Sí hay feminicidios por suicidio en hogares. También hay feminicidios por suicidio en las comunidades, feminicidios por suicidio en las escuelas, feminicidios por suicidio en niñas y en mujeres de más edad. Entonces, es cuando viene la pregunta, es cuando nos preguntamos, ¿y es un feminicidio? Y es feminicidio, así como hemos titulado a este programa. Para la sociedad en general hay como cierta normalización, ¿no? No es fácil comprender que un suicidio sea un feminicidio. Es más, a veces no se sabe, no se comprende o no se ve, no se visibilizan las razones del suicidio. Todavía es un tema sobre el que recae mucho estigma. Si sobre el feminicidio recae
muchas características que son estigmatizadas de las mujeres, ¿no? Ciertas características de las mujeres son estigmatizadas y otras son invisibilizadas en los suicidios con mayor razón. Vamos hablando un poco más de ello, Luz, pero quiero retomar esto que tú has señalado antes de que tomara yo la palabra. Las infancias violentadas. Platícanos un poco de ello. Es importante hablarlo y es importante decirlo en este programa porque para muchos son situaciones que se normalizan o se invisibilizan, que no es lo mismo, ¿no? A veces no las queremos ver y a veces las vemos y las pensamos o las queremos pensar como normales. Háblanos un poco de esto, Luz, de las infancias violentadas. Bueno, yo pienso que una infancia violentada inicia desde el momento en que tú naces y están esperando un hombre y empiezan bueno, a violentar a la mujer con que si no es hombre, el bebé que traes en tu vientre, pues a ver cómo le haces porque yo no lo voy a querer. Desde ahí empieza una violencia terrible, tanto para la mamá como para el bebé que que está esperando, escuchando, sintiendo ese rechazo por ser mujer. Desde ahí empieza una situación tremenda de rechazo por la parte masculina. Sí, Después, bueno, naces mujer y pues tienes ya desde que eres mujer, ¿por qué es ese rechazo? Pues hay muchas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque una mujer la estigmatizan, ¿no? Desde que, bueno, ella no va a poder, ella va a tener nace para tener hijos, nace para, no va a producir, ¿no? No va, como un hombre, ¿no? O en el campo no va a producir, no va a trabajar, siendo que trabajamos mucho más o igual, ¿no? Pero, este, conlleva una situación de violencia tremenda. Y bueno, el estigmatizar a la mujer por ser simplemente mujer, de que solo va a servir para ser un objeto sexual también, porque dicen, ahora te tengo que cuidar porque a ti estás en peligro de que o te embaraces o te violen o y quedes embarazada, ¿no? O sea, es todo un estorbo esa situación. Entonces empieza tú naces con ese estigma desde que eres pequeña. Desde que eres pequeña no puedes tampoco usar pantalones. Actualmente ya creo que es diferente, sin embargo, yo sí viví esa situación. O no usábamos, o usábamos vestidos, o de plano, mi papá quería que yo fuera como, por ejemplo, muy masculina. ¿Por qué? Pues como, no porque yo trajera esa preferencia, no, sino para que fuera aceptada por él, ¿no? Como ser, pues, jugar con soldaditos, jugar con indios, jugar a luchas, y como eso para ser aprobada, ¿no? Y, y después, pues más adelante la violencia se puede presentar de diferentes maneras. O sea, una niña bueno, no precisamente en el caso personal, sino que en algunas sociedades donde una niña nace para ser, por ejemplo, un objeto sexual, eh, al ser, por ejemplo, atacada, violentada sexualmente, eh, muchas personas, en lugar de atacar esa situación, en lugar
desaprobar esa situación, le echan la culpa a la niña o a la mujer, en el caso que sea. Este, ¿Por qué empieza la estigmatización? ¿De qué? De que ella lo buscaba, a ella le gustaba, o sea, son situaciones gravísimas. Ella se enamoró del violentador, siendo que era, por ejemplo, una menor de edad. O sea, no es posible que que se compare una mentalidad de un niño, de una niña, con respecto a un violentador adulto, ¿no? O sea, no hay eh, cabida en ese, o sea, no Sí, hay comparación, ¿no? Una sí, niña no tiene la mentalidad para enfrentar una situación así. Es un abuso, ¿no? Es un abuso total. sí. Ujú. Fíjate, ahora que lo señalas, cabe mencionar que desde el 2007 tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. En esta ley general, se nombran las violencias y se dan las características de cada una de las violencias. Entonces, define la violencia psicológica, la violencia política, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial, la violencia digital, etcétera. Pero también habla de los ámbitos de la violencia. Y cuando describe a los ámbitos de la violencia, describe a la escuela como un ámbito donde puede haber violencia, a la familia, por supuesto, al trabajo, etcétera. Entonces, y a la par, esta ley general la tenemos desde el 2007, ha vivido adecuaciones. Por ejemplo, hoy en día se reconoce la violencia digital, cuando en aquellos años del 2007 no se reconocía todavía la violencia digital. Pero también se viene armonizando con otros protocolos, con otras leyes, con otros cuerpos, ¿no? Así, por ejemplo, la OIT ha señalado que cuando se tienen trabajos, la OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que cuando las personas, hombres, mujeres, están en un ámbito que no es la oficina, pero que están por un tema de oficina, sea que están en un congreso, en un seminario, o que están en una convivencia, pero son la gente de la oficina y hay un conato de violencia, es violencia en el ámbito laboral. La OIT propone que se reconozca así. Se sigue trabajando en ello, pero aún así nos encontramos con esto que tú señalas claramente. En el ámbito de lo cotidiano, en el ámbito del saludarnos día a día con las vecinas, los vecinos, en la escuela, en el trabajo, en el autobús, hay ciertas mm, como objetividades, o sea, objeciones a reconocer la violencia, objeción a hablar de la violencia, objeción a señalar la violencia y no se diga aún a denunciar la violencia. Sí, Entonces, es cuando resulta eh, que hablemos, ¿no? Que lo digas, que tú digas, el hecho de que nazca niña atrae hacia la personita, hacia la niña, los estigmas. Y estos estigmas son violencia. Cuando se es mayor, cuando se es joven, también la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de ser, pareciera que justifica la violencia hacia ella. Y así lo habla la sociedad. Todavía hoy en día parte de nuestra sociedad habla así. Así lo ha dicho, y quiero traerlo un poco a colación, si me lo permites, Luz. sí, Así lo ha dicho, por ejemplo, Chicharito Hernández en días pasados, ¿no? Con este comentario que hace que en lugar de que las mujeres están acabando con la masculinidad, las masculinidades, con la masculinidad de un hombre, que el mejor lugar para las mujeres es la casa.
casi como que no pueden hacer nada, pensar, decidir, aspirar, querer, desear, ir tras un objetivo si no cuentan con el permiso del marido. Estas son formas de violencia y son varias formas de violencia presentes. Para empezar, la violencia psicológica. Si se llega más, puede haber también violencia física, incluso violencia sexual, etcétera. Cuando es una persona que es una figura pública dice esto, tiene un impacto en la sociedad. Hay a quienes nos pone a pensar, ¿no? Y a decir, no, 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 no a lo que está diciendo este personaje. Pero habrá otras que digan, sí, así es. Esto es muy Claro. grave. Es violencia digital, es violencia en los medios, es violencia, etcétera. Luz, ¿y cómo tú has enfrentado, cómo tú percibes, te has dado cuenta, por ejemplo, de la violencia del feminicidio, el el feminicidio por suicidio? ¿Cómo te has Bueno, percatado de ello? Porque es como que las fronteras son muy delgaditas, ¿no? Muy invisibles. ¿Cómo te has dado cuenta de ello? bueno, pues, a través de los colectivos donde yo he, tenido que estar por el feminicidio de mi hermana, he conocido algunos casos, de personitas que se han, bueno, 2 casos en concreto, de personas, de hijas de unas, una es menor de edad y otra es, ya mayor, pero joven, de 33 años, que tomaron la decisión de suicidarse. Eh, los casos muy tristes, los dos, porque en el caso de la menor fue pues por em, el abuso sexual de un familiar, ¿no? Que durante aproximadamente 8 o 9 años la violentó sexualmente y ella después de, a una edad como de, no recuerdo si fueron 12 o 13 años, decide suicidarse tomando pastillas. Eh, la violencia que vivió durante todo el tiempo, 8 años, o sea, es algo, o no sé, 7, 8 años, no estoy muy segura del tiempo del abuso, que vivió de terror, de violencia, de miedo, de amenazas, de, mm, pues, amenazas de que iban a terminar con su familia y de saber que era un pariente, ¿no? Un pariente y pensar que a ella nadie le iba a creer, ¿verdad? Porque em, eso era lo que le hizo creer su agresor y me imagino que tal vez la comunicación con sus padres no era suficientemente buena como para que ella pudiera romper ese silencio, ¿no? Entonces, toda esa agresión, toda esa, ese silencio, esos miedos retenidos, pues la hicieron cometer el suicidio. O sea, aquí unas personas podrían pensar, bueno, pues ella lo hizo, ¿no? O sea, ella tomó la decisión. Sin embargo, pensando, analizando la situación, ella fue eh, prácticamente arrastrada a tomar esa decisión. ¿Por qué? Por
todos la violencia que sufrió por el agresor. O sea, no fue, ella ejecuta el acto del suicidio porque ella se toma las pastillas, consigue las pastillas, sí, pero ¿por qué? Hay una causa. Hay unas causas de maltrato, de violencia, de violaciones continuas, de amenazas, de miedo contenido. Es un infierno. O sea, no creo que ella sola sea culpable, si es que le podemos llamar culpable, ¿verdad? O quizás fue un acto de valentía, porque digo, yo no la llamaría en ningún momento eh, un acto de cobardía, para nada, sino pues lo hizo para poderse librar de esa violencia de la que no pudo librarse en vida, ¿no? ¿Y quién? Hay un culpable, hay un responsable, el agresor. O sea, Sí, en qué momento se podría, era una menor de edad? En este caso, pues habría que hacer la denuncia, la madre sí hizo la denuncia, aún sigue el proceso, todavía no se culmina, porque después, precisamente por eso también vienen las trabas en los procesos, la violencia del proceso, ¿no? La violencia de, de entrar a un proceso de denuncia, porque sí, no es fácil, no es fácil, pero creo que no es posible dejar a un violentador libre. No es posible darle una vida tranquila y pacífica a un violentador que lo va a volver a hacer, aparte de todo. O sea, que va a seguir violentando a otras menores y que, o sea, ya lo había hecho quizás antes, ¿no? O sea, no es posible darle la oportunidad de seguir con una vida tranquila a un violentador de este tamaño. No, no creo que sea sí. justo, ¿no? Aunque bueno, la justicia es paradójica, ¿no? Bueno, ese es un caso de una menor y otro caso de Em, una, Permíteme, Luz, antes de que avances, fíjate que aquí te quiero pedir, si es posible. Bueno, antes le comento una vez más al público que nos escucha que el título de este programa es Feminicidio. Es una charla con Lux Bell desde su experiencia, desde su participación, desde su activismo, desde su demanda en la justicia, para ella, para su hermana, para su familia. Es una charla desde la vivencia propia. No estamos hablando del constructo jurídico, no estamos hablando del tipo penal, estamos hablando de la vida diaria bajo estas circunstancias, bajo la violencia que casi todos y todas vivimos, que a veces no queremos reconocer y que a veces reconocemos y no denunciamos. Lux, ahorita señalaste algo y yo te quiero pedir que lo comentes un poquito más. Dijiste, no es fácil denunciar. ¿Por qué? ¿Tú qué miras? ¿Qué pasa? bueno, en principio yo creo que da mucho miedo denunciar, porque aunque tú tengas la razón, eh, sepas que podrías tener pruebas, que tienes pruebas en contra del violentador, del asesino o del eh, criminal, eh, nuestras instituciones pues no tienen tacto para llevar este tipo de casos. Hay eh, mucha violencia institucional. Entonces, cuando tú llegas a presentar una denuncia, ya sea de cualquier tipo, y sobre, bueno, y más si es de feminicidio,
suicidio o o que tú quieras decir, bueno, voy a presentar una denuncia porque este tipo abusó de mi hija, por ejemplo, de esta menor de edad, bueno, y en lugar de orientarte, en lugar de decirte este, los caminos por los cuales podrías eh, ganar esa denuncia, pues te desaniman, ¿no? ¿Cómo? Con, también con estigmas, también con comentarios así como que, bueno, ¿y usted cómo sabe? Tiene pruebas, la persona ya no está aquí, ¿por qué no la denunció cuando estaba viva, tenía que declarar? En fin, ¿no? O sea, en el caso de los feminicidios, pues vivía sola, ¿no? O sea, tomaba, se drogaba, es porque vivía sola. O sea, también te enfrentas y aparte con que, pues, uy, a ver cuándo se puede ver tu caso, porque pues tienen muchos casos y hay pocos abogados. Y yo me pregunto, si hay tantos casos, ¿por qué no contratan más abogados? ¿Por qué el presupuesto no es eh, aumentado para las fiscalías o para los feminicidios que van en aumento o los casos de mujeres? ¿Por qué? ¿Por qué en lugar de contratar más abogados para que haya más atención a las víctimas, eh, pues los atiborran de trabajos y obviamente un abogado que lleva 60 carpetas, ¿cuándo va a acabar de ver un caso? Nunca. O sea, se va a entorpecer el proceso. Entonces, hay una serie de situaciones que no ayudan a que estos casos sean más llevaderos, ¿no? De por sí Sí, son casos difíciles y más que no encuentren resultados, que te pidan pruebas que pues, no las puedes obtener o que tú tengas a fin de cuentas que hacer toda la investigación también, sí. porque esa es otra de En las este, cosas. en este tener miedo o en este no denunciar, en este no querer denunciar, tener temor a denunciar, hablemos también de lo que sucede a la familia. ¿Por qué la familia no denuncia? Cuando te topas ante la autoridad ya lo has descrito claramente, pero antes se vive otro proceso anterior, ¿no? O sea, la familia que está sufriendo, que está dolida, que tiene la pérdida, que tiene todos estos estigmas, que está reflexionando, que está sorprendida porque a veces las familias no saben, los padres, las madres, la madre, las hermanas, no saben que esta joven se suicidó porque estaba viviendo violencia, porque estaba viviendo agresión sexual, porque estaba siendo violentada, violada. Fíjate, Claro, a mí me gustaría, desde que tú tienes mucha experiencia, has estado, tienes mucho trato y mucha cercanía, una cercanía profunda con las diferentes familias, con las diferentes, con las mamás, ¿no? Con las víctimas del feminicidio. Fíjate, tenemos un caso de una joven que se suicidó, porque ahora lo que te quiero preguntar, o de lo que te quiero invitar es que hablemos de lo que dice la gente, de lo que dice el alrededor, previo a esta decisión de denunciar. Fíjate, en esta chica, la chica se suicida y es hasta de que se sabe cuando está en, digamos, en su velorio. Cuando está en su velorio que la hermana comunica a la madre y a a la gente que está ahí, a la gente, a la familia, que la joven que se suicidó le había comunicado poco tiempo antes que estaba siendo violada por un hombre mucho mayor que ella, con cierta autoridad en su contexto social,
y que llevaba muchos años en ello. 7 u 8 años, como lo señalas en el caso que tú también nos vienes comentando, de abuso sexual. Y que entonces ella vivió cambios psicológicos, cambios físicos, y vivió muchos años con esta situación, con esta violencia. Y cuando se suicida, pues sorprende, ¿no? Sorprende el hecho del suicidio mismo, pero sorprende porque la hermana llega a decir, a gritar, a denunciar. Y fíjate que gente del entorno, una mujer, a una mujer se le escucha decir, es porque se enamoró de su violador y se dio cuenta que el violador nunca se iba a separar de la esposa. Entonces, ante este fraude, ¿no? Ante esta mentira, ante esta verdad que ella descubre, se suicida. Fíjate que lo característico también es, y lo importante es saber quién lo dice. Además de qué dice, quién lo dice. Quien dijo esto, este comentario, ha sido la esposa del violentador, del violador, Sí. ¿no? Ah, Porque es además la hermana que llegó a gritar lo que había sucedido, señaló al hombre y entonces se dice, es que se dio cuenta, la niña se dio cuenta de que él nunca se iba a divorciar y entonces por eso se suicida. no, Eh, no, no hay no hay palabras, ¿no? Para describir esto, pero tampoco hay pensamientos para ¿qué puede uno pensar? No puede uno justificar esta situación, no la podemos entender, ¿no? Lo que vemos es una gran violencia, una sociedad de violación. Rita Segato le llama a esto la cultura de la violación, pero creo que ahora habrá que sumar que es también la cultura de la violación y la cultura del feminicidio, del suicidio por homicidio. Entonces, Luz, ¿tú ante qué te has encontrado cuando la gente cometa? ¿Qué se oye decir a hombres y mujeres cuando se suicidan? Las niñas que han vivido violación, que han vivido la violencia. pues yo creo que no está lejos de lo que se escucha cuando también asesinan a las mujeres, ¿no? O sea, em, los comentarios en general son para atacar a la mujer, para responsabilizar a la mujer del tanto de la violación como del acto del suicidio, ¿no? O sea, solamente es un ataque constante, ¿no? Igual que en un feminicidio consumado, son capaces de defender a los asesinos justificándolos, y es lo que también hizo esta mujer que comentas, justificando que lo que, o sea, no se atreven a decir que que el violentador es un homicida, ¿no? O un feminicida, perdón, sino que justifican el acto del, del terror que le sembraron a esa pequeña, diciendo que ella se enamoró, ella tuvo la culpa. Para mí es una violencia terrible y es lo mismo que dicen cuando justifican a un asesino. O sea, eh, justifican a un asesino diciendo como que, pues que ella tuvo la culpa, que ella estaba borracha, o sea, la mujer, que vivía sola, o sea, y que el asesino en sí eh, fue provocado, ¿no? O sea, justifican el hecho
los hechos macabros de estas personas. Vivimos en una sociedad terrible, o sea, enferma de mm, y de ataque a la mujer. O sea, no es posible que eso, o sea, otro caso, por ejemplo, que supe de un suicidio, que conocí de un suicidio de una mujer ya casada, hasta después que se suicidó, se supo también la situación que vivía con el esposo. O sea, el esposo era infiel, la maltrataba psicológicamente, la atacaba, la golpeaba, había violencia económica, em, la mujer toma, va al psiquiatra por depresión y toma pastillas. ¿Y ahí cuál fue el ataque? Pues estaba loca, iba al psiquiatra. O sea, cualquier debilidad que vean en una mujer, van a usarla para proteger ya sea al asesino, ya sea al violentador, al violador, al homicida o al macho. O sea, no es posible que, que vivamos esto, ¿no? Como que aceptemos estas situaciones como sociedad. Tenemos que entender que no es culpa de las mujeres. O sea, es culpa de los... El asesino es el que comete el hecho. El violador es el que violenta, es el que durante un tiempo largo, 9 años, 8 años, 7 años, bueno, un año es terrible, un mes es terrible que una niña esté viviendo una situación así. Entonces, por qué encubrir a esta clase de criminales? O sea, ahora del otro caso de infidelidad, de violencia doméstica, de violencia económica, son causales que ayudaron a que la persona que estaba ya de por sí en un tratamiento psicológico o psiquiátrico eh, tuviera una depresión más fuerte. Y a la vez que una persona en esas condiciones de cuidados psiquiátricos o psicológicos debe de tener una supervisión de alguien, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó, o sea, esa responsabilidad? ¿Dónde queda esa responsabilidad de una pareja de ayudar, de cuidar, de supervisar a una persona con estas carencias? Y sin embargo se suicida y se suicida cuando el esposo está al lado, ¿no? En un cuarto. En este caso, tampoco nadie lo denunció, nadie le dijo, tú fuiste responsable también del suicidio de tu pareja. En el caso de la niña o en el caso que cuenta Toika, obviamente está clarísimo ahí un abuso a una menor, eso está totalmente, eso a nivel de ley, eso sí está totalmente, se puede denunciar, Ujú. ajá, se puede denunciar y si hay, ¿y quién la orilló a llevar a hacer ese suicidio? Obviamente ese violentador. Si la niña se hubiera, como dijo esa mujer, que también por desgracia a veces las mujeres son las mismas que atacan a otras mujeres, es terrible esa situación también. Eh, este, si la niña se enamoró, que no creo que se haya enamorado de su violentador, todo lo contrario, o sea, yo creo que o sea, Sí. tomó la decisión de morir en lugar de seguir en vida con esa porquería. O sea, no creo que haya un grado de enamoramiento, pero suponiendo que así hubiera sido, era una menor de edad, no tenía la capacidad para poder
tomar una buena decisión y el culpable seguiría siendo el violentador. Ajá. Entonces, la, la, sí, es muy difícil denunciar por todo este ataque que hay atrás de, de los casos, ya sea de feminicidios, ya sea de feminicidios, o si sí fue o no feminicidio, el ataque, la violencia, por toda la violencia que existe y que conlleva esto, porque hay momentos en que tú te sientes inclusive un ser raro por entrar en estos temas, o sea, pero sin embargo, yo creo que es lo que más vale la pena para poder curar a esta sociedad enferma, para poder poner un grano de arena y que no siga sucediendo, que no sigan sueltos esos violentadores, esos asesinos que van a volver a provocar ya sea un feminicidio o hacer eh, parte de un feminicidio a través de del suicidio que, que realiza la persona agredida. Entonces, Sí, yo creo que es fíjate, importante denunciar. has señalado aspectos muy interesantes, muy importantes que hay que tomar en cuenta. No es amor, es terror, ¿no? Lo que esa persona está, la víctima está viviendo, está sintiendo, pero sobre todo viviendo es terror. Terror al trato, terror a la violencia, terror a esa cotidianidad, terror ante ese monstruo, terror ante lo que ella no merece, lo que ella no entiende, terror también al qué dirán, ¿no? Esto Totalmente. también está presente. ¿Qué dirán Sí. cuando yo diga esto, cuando se sepa? En el siguiente momento es, pues también las víctimas, lo sabemos por los estudios que hay, pues se sienten solas, se sienten incomprendidas, se sienten aisladas, porque justamente el sujeto violentador, el violador lo hace, las aísla, ¿no? Las amenaza, las aísla, incluso las minimiza, las denosta, las despersonaliza, las humilla completamente. Destruye Entonces, total. fíjate, igual recurro a lo que ahorita Segato nos señala en esta publicación que se llama, ay, se me fue ahorita, que habla sobre la violencia feminicida. Ella nos dice, estos agresores sexuales, estos violentadores, estos feminicidas, no actúan por el deseo, no actúan por el amor, no actúan por la pasión, no actúan por el deseo sexual, actúan por esta necesidad de que los mire la sociedad, por esta necesidad de sentirse alguien, por esta necesidad de mostrar su hombría, que no es masculinidad, ¿no? Es muy diferente, por esta necesidad de mostrarse ante los otros, ante las otras, ante los otros que lo aplaudirán, ¿no? Y ante las otras que igual le tendrán terror. Entonces, se convierte en un círculo. Por eso es que tú lo dices bien claro. Lo va a volver a hacer, ¿no? Lo va a volver a hacer y lo va a volver a hacer con otra pequeña, con otra niña, con otra menor. Nos quedan breves minutos. ¿Tú quieres comentarnos, compartirnos algo más acerca de tu experiencia tan amplia, tan vasta que has tenido en estos últimos años? Bueno, pues el caso de mi hermana sí fue un feminicidio consumado. A ella la asesinaron el 11 de junio de 2022 eh, en su propio hogar, en su propio departamento.
una persona desconocida, ni siquiera no fue una pareja como en el 70-80% de los casos de feminicidio, ¿no? Fue un desconocido. Actualmente estamos esperando audiencias para que se dé una sentencia ejemplar a esa basura, a ese asesino, y precisamente para que, con la esperanza de que nunca salga una persona así, para que no haga más daño en la sociedad, porque de por sí ya está muy mermada esta sociedad. eh, y por eso mismo, por esa experiencia que ya he vivido con mi familia, de denunciar, de pues buscar justicia. Yo invito a que si alguna persona ha vivido violencia de cualquier tipo, no dejen de denunciar, no dejen de buscar justicia, no dejen que este tipo de personajes sigan en la sociedad, enfermando a otros, acabando, destrozando vidas que sí valen la pena, que sí tienen futuro y que pues de esa manera podemos también ayudar pues a curar esta sociedad enferma, ¿no? O sea, denuncien, no tengan miedo, o sea, a fin de cuentas, vamos a lograr tener una sociedad más empática, menos machista, menos, más solidaria, y yo creo que hace falta que, que también nosotros nos concienticemos de en qué posición estamos, ¿no? Y que cuando veamos un caso también de feminicidio, de suicidio o de suicidio por violentadores, que podría ser un homicidio o un feminicidio, perdón, este, pues tomemos conciencia y no hagamos un juicio machista, un juicio para estigmatizar a la persona de que se lo merecía, de que era esto, era lo otro, porque lo único que hacemos es pues aumentar esta violencia que de por sí está muy arraigada en nuestro país y haciéndole daño pues a nuestra propia familia, a nuestros propios hijos, hijas, familia, sociedad. Entonces yo los invito a que tomen conciencia de este tema y tomen la mejor opción, informándose, denunciando y pues eh, siendo parte empática de este tipo de casos y no solo juzgando con em, pues cosas que en lugar de aportar denigran a la mujer. Sí. Gracias. Gracias, Luz. En el caso de este feminicida, el feminicida de tu hermana, ella no lo conocía, pero él a ella sí. El segundo elemento que podemos ver y que si tú nos permites podemos charlar en una siguiente sesión, en un siguiente programa es justo no hay indicios de violencia sexual, pero porque el tipo no usó esta estrategia, ¿no? Pero sí No, se muestra ante el mundo, se muestra ante el mundo, inflige terror por la manera en cómo actuó, como la manera en que actuó contra tu hermano. Muchas gracias, eh, Luzbel. Espero que nos veamos pronto. Muchas gracias por compartirnos de esta experiencia, no sin dolor, no menos dolorosa, de esta trayectoria tuya que has enfrentado con mucha valentía y con mucho ánimo de acceder a la justicia. Pues estamos aquí, nos despedimos en la voz, despedimos a Luz con un fuerte abrazo, agradeciendo
esta participación tan importante en el programa y para la sociedad, para las mujeres, para todos y todas que nos escuchan. Nos despedimos del equipo técnico de Carla Arredondo, directora de este programa, de Paris Paredes, director de producción. En la voz se despide Toica. Nos despedimos de Luxbel. Gracias, Luz. Y Gracias, Toica. Gracias a todos. hasta pronto.